Sean bienvenidos muchachos, vamos a ver la novena clase de lo que es microbiología con el género de las espiroquetas. Estas son un género de bacterias que vamos a verlas más adelante, ¿verdad? Diferentes clases y tipos de ellas. Y unas son gram positivas y hay otros géneros que vamos a ver que es gram negativa. Bueno, en las espiroquetas aquí tenemos una pequeña imagen que ustedes pueden ver la forma que tienen helicoidal y son alargadas la mayoría de ellas. Estas espirales que ustedes miran son las bacterias espiroquetas. ¿Cuáles son sus características generales, verdad? Proviene del latín, que significa bacteria encorvada de forma de hélice larga. Si lo pudimos ver en imagen pasada, tiene forma de espiral o hélice. Sus dimensiones oscilan entre los límites muy grandes, son de 7 a 500 micrón de longitud y de 0.3 a 0.5 micrón de grosor. Poseen una activa movilidad gracias a la flexibilidad de su cuerpo, por eso ellas pueden moverse de manera circular o ya sea de manera ondulatoria, principalmente de circular. Las especies más patógenas que nosotros tenemos son el treponema, la leptospira y la borrelia. En el treponema pallium, ahí tenemos una imagen de lo que esta bacteria, ustedes pueden ver que parece como resorte, es decir, una forma helicoidal. ¿Qué es lo que a mí me va a generar lo que es el treponema? Este treponema a mí me va a dar el agente etiológico de la sífilis. Representa células delgadas y flexibles, son de 12 a 14 espiras. Sus extremos son puntiagudos o redondeados. Aquí podemos ver en imagen que sus extremos principalmente son redondeados, pero aquí al final de la parte inferior son un poquito puntiagudos. Las dimensiones varían entre 10 a 13 micrón de longitud y de 0.13 a 0.15 micrón de grosor. Este es el treponema pallidum. Aquí podemos ver el endoflagelo y el filamento axial, que es el que me permite y le da movilidad, esta capa rosa que ustedes miran envuelta, a lo que es, para que él tenga ese movimiento, la membrana celular, su periplasma y su membrana externa. ¿Cuál es la patogénesis que él me va a dar? Esta enfermedad, como ya se sabe, muchas veces se transmite por contacto directo, ya que es una de las enfermedades de transmisiones sexuales, pero a veces también no solo por la vía sexual se contagia, sino también se contagia por la vagina u otros objetos que haya tocado a una persona que esté infectada de este virus. Puede transmitirse también a través de la placenta. Entonces aquí podemos ver cómo comienzan las erosiones. Primeramente, si fue transmitido vía sexual, el hombre en el pene, en el caso de la mujer en la vagina, comienza a presentar estas pequeñas erosiones. Tenemos la sífilis bucal. ¿Cómo se puede ir hacia otro lado? Por ejemplo, aquí tenemos una mama que está meramente lesionada, la boca, el labio, y aquí podemos ver cuando las imágenes de un niño, cuando la mamá padece de sífilis y este se transmite. Entonces el niño presenta estas erosiones en sus piecitos, en las palmas, en la oreja y en la cara. Al principio el germen se localiza en las mucosas genitales, en la cavidad bucal o en la piel. Aquí podemos ver en imagen de cómo se erosiona de urticaria la piel, ¿verdad? En el lugar de introducción, esta es primaria. Los treponemas se multiplican provocando muchas alteraciones proliferativas y destructivas. Como por ejemplo, ¿cuáles son destructivas? Estas ya son erosiones destructivas. Se van comenzando a colonizar su centro, de su centro local o centro focal. Se puede decir que comienzan los genitales, la mucosa, la piel, y después de esto se comienza a expandir. Esto pudo haber comenzado quizás solo en la pelvis y posteriormente en la imagen presenta de que ya está afectado la parte del tronco y las extremidades superiores. Y ahí se comienza a proliferar y a crear una destrucción en el tejido. Ahora también tenemos la leptospira interrogans. La morfología que tiene son microorganismos constituidos de 12 a 18 espiras pequeñas, primarias, muy próximas entre sí. Dice que serán recordando un muelle apretado. Cada una de las espirales está doblada y engrosada en sus extremos, donde tienen espiras secundarias, que estas tienen forma de S o de C. Aquí podemos ver estas formas que tienen. Ya son al final, que parecerá como si fuera un ganchito. Su longitud es de 7 a 14 micrón. En ocasiones es más, pueden abarcar desde 20 a 30.
El grosor ya tenemos, son móviles y son aerobias obligatorias. ¿Cuál es esta leptospira interrogans? Es el famoso brote que da, es la famosa enfermedad de leptospirosis que muchas veces se puede dar por foco epidemiológico, es decir, porque se comienza a surgir una pequeña epidemia, ya sea en el país que esté afectando, en la región, en la ciudad, en el departamento, en la comunidad, etc. Esta normalmente se realiza a través del hombre, pero mayormente por el agua contaminada y principalmente por los animales enfermos o portadores de estos, como por ejemplo y mayormente conocido la rata. Estos gérmenes se pueden pasar al bañarse, al beber agua o a cumplir labores con las mismas, es decir, en cualquier situación que nos encontremos. Si hay un roedor, un animal que esté enfermo y deja ese germen cerca y nosotros tocamos una vajilla o quizás la escoba o algo, simplemente ya podemos ser foco de infección de este tipo de enfermedad. Los agentes etiológicos penetran al organismo por la vía alimenticia, muchas veces del tubo digestivo de la piel y las mucosas lesionadas. Claro que esto también va a depender del sistema inmunológico, porque si mi sistema inmunológico, mis defensas están altas, entonces no va a permitir de que esta bacteria me dañe de la manera en que ella lo hace normalmente. Dentro de los síntomas tenemos fiebre, conjuntivitis, escalofrío, la cefalea, las mialgias, que son los dolores musculares, pero en casos graves, realmente cuando no se da una atención adecuada puede haber una insuficiencia hepática, es decir, una insuficiencia en el hígado, una hemorragia en la piel y en unas mucosas, puede producir anemia, una insuficiencia respiratoria y una insuficiencia renal. Si nosotros tenemos una insuficiencia hepática, una hemorragia, una insuficiencia renal, este paciente posiblemente pueda hacer un shock y posteriormente morir. También tenemos el género de las Mycobacterium. Estas pueden ver que son alargadas en forma de bacilos y redondeadas en sus extremos. Dentro de sus características generales tenemos que está formado por bacilos aerebios inmóviles no esporulados. Estos oscilan de los tamaños de 0.2 a 0.6 por 1 a 10 micrón. En algunos casos estos bacilos forman filamentos ramificados, sin embargo estos pueden romperse con mucha facilidad. La pared es rígida en lípidos. ¿Qué es lo que quiere decir todo esto? La superficie será hidrofóbica, pero estas bacterias al pasar el tiempo, al pasar los años, han venido creando mucha resistencia a desinfectantes, a tinciones, a antibióticos como la penicilina, la ampicilina, todos estos antibióticos de amplio espectro, ellos han venido realizando una resistencia. ¿Por qué? Por la pared celular que es rígida en lípidos. Dentro del género de las micobacterias tenemos el famoso Mycobacterium tuberculosis, que es lo que da, qué enfermedad me va a dar. Es la famosa tuberculosis, que es una enfermedad infecto contagioso severa, que es una de las pocas enfermedades que produce el esputo, es decir, el tos o la expectoración sanguinolenta, es decir, con sangre. Es una de las principales causas de tos con sangre. Ahí tenemos una imagen de la bacteria. Y dentro tenemos que el Mycobacterium tuberculosis ingresa primeramente por las vías respiratorias y diminutas partículas infecciosas alcanzan estos los alveolos y son dirigidas a los macrófagos alveolares, es decir, comienzan a dañar los alveolos como sistema funcional y posteriormente van dañándolos a nivel celular. Su estructura, un bacilo aerobio gram positivo. Estas micobacterias es gram positiva, es débil y fuertemente ácido resistente. Su pared celular, como se había dicho en las características generales, es rica en lípidos, lo que hace que el microorganismo sea resistente. Una de las maneras de contagio que tienen son por la gotita, el contacto con la persona, también puede ser una de las causas de infección de esto. Por lo general, cuando una persona, un padre de familia, una madre de familia está contagiada, a toda la familia y todas las personas con las que esa persona ha tenido contacto se le procede a hacer los exámenes para saber si también tienen tuberculosis, aunque todavía no presenten signos o síntomas, pero
se debe de saber y se debe de mantener el control del bacilo, en este caso de la tuberculosis, de la Mycobacterium, y recibir la profilaxis, es decir, el tratamiento y las recomendaciones necesarias para evitar el contagio y la propagación de este, y que reciba especialmente el tratamiento. También tenemos la Mycobacterium leprae, que este es el agente patológico que me va a dar la famosa enfermedad de la lepra, o también es conocida como la enfermedad de Hansen. Aparece como consecuencia de la infección de la Mycobacterium leprae. Se manifiesta con lepra lepramatosa o lepra tuberculoide, es decir, esta puede afectar a nivel, comienza afectando a nivel de la capa de la piel, ¿verdad? De todo lo que es la piel, y posteriormente esta puede migrar o simplemente en vez de desarrollarse en la parte superficial, en la piel, esta se puede desarrollar en la parte de los pulmones, provocando así una tuberculosis. Y también hay forma intermediada, es decir, que estas zonas que sufren de las dos. Aquí tenemos cómo se mira dentro del torrente sanguíneo estas pequeñas manchas negras, son los que miran, si logran apreciar. Esas son las Mycobacterium leprae, y aquí tenemos la contracara, que es cuando es una lepra lepramatosa, es decir, ustedes pueden ver el daño del tejido de la piel que el paciente está sufriendo, no solo en sus labios, sino prácticamente se está propagando en toda su cara. La estructura de la Mycobacterium leprae, tenemos que son bacilos débilmente gram positivo y fuertemente ácido resistente. No olviden esta como característica general de las Mycobacterium. Son ácidamente resistentes, es decir, ellas tienen una gran resistencia, su pared es rica en lípidos, lo que esto me hace que sean resistentes a los desinfectantes, a cualquier antibiótico de alto efecto. Esto, al pasar de los años con el tratamiento, han venido creando una resistencia hacia ellos. Entonces, por eso es que lo hace más agresivo, y que el tratamiento que se reciba para este tipo de enfermedades sea a largo plazo. No se puede cultivar en medios artificiales. Tenemos que la lepra representa una infección crónica que afecta a la piel y los nervios periféricos. Aquí podemos ver una imagen de cómo las manos de este señor, de este paciente, están afectados a nivel cutáneo, y también si ustedes se fijan cómo tienen las manos, significa que aquí puede estar afectado el nervio flexobraquial. El abanico de afectación tisular va determinando el estado inmunitario del organismo de la afección, es decir, que la Mycobacterium leprae me puede a mí afectar de una manera distinta, tal vez solo afectando mi piel, pero otra persona que tenga el sistema inmunológico aún más bajo de lo que yo ya lo tengo, puede afectarle también los nervios, la piel, y hacer una tuberculosis, una lepra de tuberculosis. Aquí tenemos también, en este se logra ver menos, pero aquí podemos apreciar pequeñas lesiones en lo que son en la cara del paciente, que son parte del cuadro clínico que esto sufre. Ahora tenemos el género Mycoplasma. Aquí podemos ver una imagen que son bacilos, son cocos prácticamente, son bien pequeños, bien juntos, y por lo general están emparejados, ¿verdad? Dentro de sus características normales son bacterias pequeñas, cuyas dimensiones son de 100 a 150 nanómetros y a veces de 200 a 700 nanómetros. No esporuladas, son inmóviles, y estas son gram negativas. A diferencia de los micoplasmas, que son gram positivas, estas son gram negativas. La morfología son células polimorfas, es decir, de que estas van a variar de su morfología, de su forma, pueden ser esféricas, pueden ser cocobacilares, pueden ser ramificadas, etc. Los micoplasmas carecen de pared celular, entonces son más fáciles. Cuando ellos carecen de pared celular y no son ricas en lípidos, entonces el antibiótico que yo mande, ya sea por medio de plantas, o los antibióticos que mandan los médicos convencionales, tienen una respuesta más inmediata que de los que tienen una pared celular rica en lípidos, ¿verdad? Están cubiertas de una membrana citoplasmática de 3 capas, cuyo grosor es de 7.5 a 10 nanómetros.
La mayoría de las especies son anaerobias facultativas, pero su crecimiento requiere proteína, alimentación. ¿Cuál es uno de los principales patogenias que tienen los micoplasmas? Tenemos que pueden afectar los órganos respiratorios, el sistema cardiovascular, que están estrechamente relacionados. También pueden afectar el aparato urogenital y por último, pero no menos importante, puede afectar el sistema nervioso central. Dentro de los micoplasmas tenemos el Mycoplasma pneumoniae. Este es el agente etiológico de las enfermedades agudas, conocidas como la rinitis, la bronquitis o el Crohn, y así también neumonías focales, pero cuando son producidas por el Mycoplasma pneumoniae, estas son neumonías atípicas. Estos generalmente solo los padecen los niños de 3 a 7 años de edad. Es muy importante que cuando un niño tenga neumonía y ya no pueda ser controlada, sea remitida al hospital, porque un niño de 3 o 7 años puede morir inclusive de menos de un año, hasta 3 años, hasta 7, los niños pueden morir con neumonía. Ellos los atacan con más facilidad y presentan un cuadro clínico aún peor, deteriorando todo su sistema respiratorio y provocando quizás un daño a nivel nervioso central, que es lo que puede dañar un adulto. Los picos de las edades, es decir, las personas menores de un año, los niños, los bebés y los ancianos son causa de muerte la neumonía. Un curso tórpido acompañado de complicaciones como otitis media o enfisema pulmonar. Ahora tenemos el Mycoplasma hominis. Aquí tenemos imagen, ¿verdad?, de lo que son la bacteria. Pueden ver que es de forma redondeada, tiene estas pequeñas capas alrededor de lo que es la bacteria. Dentro de la patogenia del OMNI tiene la pleuroneumonía, son procesos inflamatorios genitales, uretritis, prostastitis, artritis gonocócica, puede presentar también endocarditis y enfermedades sépticas. De esta no se tiene mucho estudio con respecto al Mycoplasma hominis. Ahora tenemos el género, el Chlamydiaceae. Dentro de sus características generales se incluyen a los agentes etiológicos como el tracoma, la conjuntivitis y la linfogranulomatosis inguinal. Estos microorganismos son parásitos intracelulares obligados y tienen forma de coco. Miden de 0.30 a 45 micrón de diámetro. Pueden entrar por las mucosas respiratorias, conjuntivas o reticular, es decir, de donde el agente etiológico causa esta enfermedad, ahí es por donde entró. Como pueden ver que dicen que tiene forma de coco, nosotros aquí tenemos esta imagen. Regresemos a la primera lámina de la clamidia y aquí podemos ver la forma de coco que esto tiene. Tenemos esta y otras que se están comenzando a desarrollar. Tenemos la Chlamydia trachomis. Aquí podemos ver cómo son la especie de esta bacteria que tiene forma cocoide. En los enfermos lo que produce una inflamación conjuntiva del ojo o una hiperplasia o hipertrofia de los folículos que representan el aspecto de granos transparentes, es decir, esto se comienza a aumentar. ¿Quién me lo va a transmitir? La persona que está afectada, es decir, la persona enferma, por medio de toallas, a lavarse las manos en la misma palanga o la palanca, en el lavamanos, a través de las manos sucias, así como también una de las causantes, si una mosca se posa en mí, yo tengo ese germen y después se va y se posa en otra persona, fácilmente esa otra persona va a estar contagiada de este micoplasma. Y bueno, esos son por mientras los géneros que miramos hasta hoy. Nos vemos en la siguiente clase, que vamos a seguir viendo un poco más de la bacteria.